senador Robledo. Este debate es para mirar cuál va a ser el impacto del TLC con Estados Unidos en el sector agrario. Pero voy a hacer un par de alusiones a otros TLCs porque pienso que se vuelven importantes para entender de qué se trata el asunto. Empiezo diciendo esto. Este es un hecho nuevo que los colombianos no deben conocer. Inclusive está apenas en inglés el documento. Dice el documento que es del Departamento de Agricultura . Esperemos que el ministro termine ahí con toda tranquilidad y seguimos. Y senadora Daira, ¿cómo está? Sí, no se preocupe, ministro. Entonces estaba yo diciendo que este es un documento nuevo y es de abril del 2011, colombianos, que es clave, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. O sea, una buena fuente, doctor Espinosa, hay que reconocer que es irrebatible, ¿cierto? Bueno, esa fuente hace un análisis de qué va a pasar con el TLC en el sector agrario con Estados Unidos. Lo primero que dice es que hoy que ese TLC va a reducir el déficit comercial agrario entre Colombia y Estados Unidos, lo que es una manera técnica de decir que es más lo que ellos nos van a vender que lo que nosotros les vamos a vender, es así de simple. Y hace una explicación que es muy buena de por qué va a pasar eso. Dice, las importaciones adicionales, o sea, importaciones de Estados Unidos, ventas de Colombia a Estados Unidos, serán mínimas. Las importaciones adicionales serían mínimas porque la mayoría de productos ya ingresan al mercado de Estados Unidos sin aranceles. Lo que sabemos los que hemos estudiado este asunto. Colombia en aranceles creo que va a ganar casi nada en el mercado norteamericano. Porque lo que se va a hacer es, digamos, convertir en tratado en buena medida los aranceles de la ABDEA y de otras figuras que existen allí. Y concluye diciendo esto: exportaciones de Estados Unidos a Colombia subirán 44% e importaciones a Estados Unidos, o sea, ventas de Colombia a Estados Unidos en 6%. O sea, nuestras compras van a aumentar casi 6 veces más que lo que van a aumentar las ventas de Colombia a Estados Unidos. O sea, esa es una primera idea para señalar lo que ellos dicen. Les va a ir bastante bien. Se van a sacar como la lotería con este tratado. Y entran a detallar las cifras, y esto es una de las cosas que a mí más me preocupa, porque las cifras de los incrementos de exportaciones de ellos a nosotros son inmensas. Cifras que lo que hacen es como suponer que todo entra en vigencia el primer día, y sabemos que no entra en vigencia el primer día, pero digamos que es una manera de intentar comprender el asunto. Son licencias que hay que darse en la estadística, o si no, no se pueden hacer ciertos análisis. Arroz, las ventas de ellos a nosotros deben incrementarse en 739%. No las voy a leer todas. Frutas y vegetales, 18%. Ojo a esto, semillas oleaginosas, 26%. Pero además productos de semillas oleaginosas, 126%. Ojo, palmeros, porque esto es un pleito con los palmeros. Carne de res, 82%. Aves de corral y cerdos, 64%. Productos lácteos, 53%. Alimentos procesados, 30%, para un gran total de 43.5%, en números redondos 44%. O sea, son el aumento de las ventas de ellos acá. Bueno, ¿cómo van a ser las ventas de aquí a allá? Ellos dicen que total 5.7%, o sea, unas 7 veces menos. Y dan unas cifras, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención, frutas y vegetales 0. Porque una de las cosas que nos han dicho es que vamos a invadirlos de pitayas y de uchuvas y de cosas de esas. Bueno, los gringos consideran que 0 es el incremento de las ventas en frutas. Dicen que arroz, no entiendo muy bien por qué, pero dan 6,5%. En algodón 38%, tampoco logro entenderlo muy bien cuando lo que estamos es siendo invadidos por el algodón norteamericano, pero bueno, son las cifras que dan. Productos lácteos, un aumento importante como el 180%, no lo veo por ningún lado porque no.
Pero bueno, son las cifras que dan. Pero bueno, el resumen es ¿cuál? Dicen los gringos que les va a ir de maravillas con el TLC con Estados Unidos en productos agrarios, y yo concluyo que a nosotros nos va a ir bastante mal, porque esas ventas son desestabilizadoras del aparato productivo agrario colombiano, como lo voy a explicar un poquito más adelante. Colombia negoció el TLC en simultánea con Perú. Esa es una de las cosas bochornosas, ¿no? Exceptuando algunas palabras que son modismos, los dos tratados son prácticamente idénticos, menos los periodos de desgravación. ¿Cómo le ha ido a Perú? Además, porque he visto que este gobierno está promoviendo mucho que hay que imitar a Perú y que a Perú es la maravilla agraria, etcétera. Pues yo no sé cómo será la situación agraria de Perú en detalle, pero lo que sí sé es que con el TLC, ministro, los están volviendo cisco. O sea, lo mal que le ha ido a Perú, que ya le entró en vigencia su TLC, es inmenso. Yo le digo esto, la balanza comercial Perú-Estados Unidos era positiva para Perú en 1.151 millones de dólares en el 2007. En el 2008, que empiezan a desgravarse, ya es negativa en 370 millones de dólares. En el 2009, que ya es plena vigencia del TLC, es negativa en 695 millones. En el 2010 es negativa la balanza comercial en 1.697 millones de dólares, ministro. Y en el 2011, hasta julio, es negativa en 1.384 millones de dólares. O sea, los gringos están arrasando la economía peruana, la están liquidando. Ahora, pues, seguramente ayudarán también los europeos en el arrasamiento y no sé quién más, pero esto es lo que nos está diciendo, lo que nos están diciendo las cifras. En el caso agrario, importaciones agrícolas peruanas en el 2009 crecieron en 76%. Y en el 2010 35%, ministro, mientras que las exportaciones en el 2009 fueron de menos 1.5% y en el 2010 crecieron apenas el 14%. O sea, entre el 2008 y el 2010, las importaciones peruanas de Estados Unidos han subido 139% y las exportaciones han aumentado en 12%. Estas son las cifras, no las impresiones de los viajeros, sino las cifras. Bueno, y veamos cuáles son los productos más golpeados. Trigo 106%, arroz 64% de incremento, maíz 221%, carne de res 212% entre el 2007 y el 2010, lo anterior entre el 2008 y el 2010. Carne de res 2008-2010 20%, lácteos 2008-2010 196%. Aves de corral, 2007-2010, 375%. 2008-2010, 1592%. O sea, esto es una masacre, lo que le están haciendo al pueblo peruano. Claro que me imagino que el presidente anterior, Alan García, era así, pero ahí estamos sacando oro y cosas. Sí, seguramente están sacando oro, para lo que no se necesita un TLC, entre otras cosas, porque para vender oro y carbón y petróleo no necesitan TLCs. ¿Sí? Miren los resultados de estos. Una mirada breve al TLC con Corea. El TLC con Corea va a ser tremendamente destructivo si se concreta para Colombia en el sector industrial. Corea es una potencia industrial. ¿Por qué me voy a referir a esto? Porque es que lo que nos están diciendo aquí es, no importa que Corea arrase la industria colombiana porque les vamos a vender productos del agro. Entonces les voy a explicar cómo. Nos van a arrasar en industria y no les vamos a vender productos del agro. Eso es la tesis que voy a plantear muy brevemente, otro día podemos hacer un debate entero. ¿Cuál es el lío con Corea? En industria automotriz, que es de lo poco que va sobreviviendo en la industria colombiana, aquí ensamblamos unos 100.000 vehículos. Bueno, los coreanos exportan 2.4 millones de vehículos y consumen internamente 1 millón más. Corea es el quinto productor de vehículos del mundo. O sea, pretender que Colombia pueda competir con eso, pues eso es una chifladura. Y bueno, y parecido nos pasa en electrodomésticos. Pues aquí ahí ensamblamos unos cuantas neveras y estufas y cosas de esas, pero allá son una potencia en eso. O sea que la masacre industrial colombiana por cuenta del TLC con Corea no tiene nombre. Y ojo con esto, y eso es una cosa que ha enfatizado mucho Aurelio Suárez, el candidato del Polo a la alcaldía de Bogotá, eso es un golpe brutal al empleo bogotano. Ningún otro candidato habla de este asunto. Hablan y hablan de empleo. Y resulta que le van a quitar el empleo a los bogotanos, y eso sí no es parte de la discusión que es que porque ese es un asunto nacional.
Entonces han intentado vender la idea de que vamos a exportarle productos agrícolas a Corea. Bueno, Fedesarrollo hizo un estudio. Hay una cosa que se me olvidaba señalar que es muy importante, importantísima, de las exportaciones, del aumento de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, que ya expliqué que son bajísimas. Los gringos dicen, el Departamento de Agricultura dice que son el 6%, 117 millones de dólares por todos 117 millones de dólares, ministro. En azúcar 108 y en lácteos 3. O sea que si va a haber aumento de exportaciones solo en azúcar, eso es importante tenerlo en cuenta, porque aquí también hay que mirar quiénes son los que venden y quiénes son los que no venden, ¿cierto? Eso es bien importante, pero entonces vuelvo al de Corea. Un estudio de Fedesarrollo dice que el único capítulo en el que de pronto Colombia podría exportarle alguna cosa a Corea sería en azúcar, que de pronto, y que eso ya entraron ahí Brasil, México y Chile. Corea es un país fuerte en agricultura, ese es un país que hizo unos cambios agrarios importantísimos después de la Segunda Guerra, usted lo debe saber, ministro. Un país fuertemente proteccionista, sus niveles de protección son superiores a las de la OSD. Corea es un país poderoso en productos agrícolas. Y perdón, senador Robledo, con su venia, es que el senador Alex quería hacer un comentario, no sé si usted considera, senador Robledo. Sí, adelante. No, presidente, muchas gracias. Es que parece ser que hay una interferencia permanente en el sonido que puede afectar que lo escuchen los colombianos en diferido cuando lo vayan a ver y se pierden de pronto la intervención que está haciendo el senador Robledo. Hay un ruido permanente en el... Oye, senador. No, yo voy a apagar pero este no era, porque este no era. No sé, alguno ahí en la mesa. Bueno. Apaguémoslo de todos. Muchas gracias, muy amable. Adelante, senador Robledo. Apagar todos los celulares. Bueno, esperemos que no nos toque repetir desde que empecé, señor ministro. Porque si quiere lo hago con todo el gusto, claro. ¿Sí? Pero además, por esto que es interesante, en ese mercado coreano, en lo poco que importa, porque no es importan una suma importante, pero son productores fuertes. Están allí todos los pesos pesados del agro del mundo, ¿no? Empezando por Estados Unidos, les pone el 23% de las exportaciones, China, que es vecino, la Unión Europea, Australia. Si uno mira entonces el conjunto de las exportaciones a Corea, resulta que los países latinoamericanos capitaneados por Brasil y por Argentina nada menos, apenas aportan como el 11% del total de las exportaciones. Luego decirles a los colombianos que permitamos que se destruya la industria colombiana, que porque de pronto remotamente vamos a vender alguna cosa agrícola en Corea, eso no es aceptable. Yo ahí le hago un llamado a la sensatez a los gremios del agro. Así no se puede construir un país. Además porque no es serio. No es cierto que ahí se pueda hacer una cosa realmente importante. Entre otras cosas, porque los coreanos, como todos los países serios del mundo, protegen con medidas sanitarias su mercado interno para no dejarse invadir. Dice el Ministerio de Comercio de Chile que en 6 años tan solo han podido vender algo de productos lácteos en el caso de los lactosueros. Dice, en carne bovina y ciruelas no han podido vender nada porque, dice el ministerio chileno, no se cuenta con la autorización sanitaria o fitosanitaria. Yo ahora me voy a referir a eso, al caso del TLC con Estados Unidos. Es que estos países, además de las protecciones por aranceles, por 1000 tipos de protecciones, digamos, en frontera, etcétera, tienen subsidios internos, tienen una forma de protección que es ya la final, que es que utilizan las normas sanitarias y fitosanitarias para que uno no pueda entrar al mercado, que es por ejemplo lo que le ha pasado a México en Estados Unidos. Entonces México no ha logrado venderle ni una alita de pollo al mercado gringo, porque se han inventado el cuento de que es que en México hay no sé qué enfermedades, entonces no se puede entrar y se acabó el asunto. Eso es parte de la guerra comercial, todas estas son cosas bien conocidas. Bueno.